sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Tristeza ni dolor, porque entonces
y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, y el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador, para siempre será consolador. Que te espera tu buen Salvador. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Buenos días, hermanos, hermanas, Iglesia Bautista Misionera Acerrí. Estamos transmitiendo aquí desde el templo, ¿verdad? Aquí en las Tres Marías, pues dando la bienvenida a cada uno de ustedes como oyentes, como iglesia también. Y queremos pues alimentar a cada uno de ustedes con la palabra de Dios, pero también compartir este tiempo de alabanza, de adoración, y cada uno en sus casas, cada uno en sus hogares, ¿verdad? Nos unamos en adoración a nuestro Dios. Y vamos a iniciar con una palabra de oración. Y ahí en su casa, en su hogar, niño, joven, adulto, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos también, y vamos a poner este tiempo, ¿verdad?, en las manos de nuestro Señor. Que Dios tome el control de principio a fin. Vamos ahora. Padre de la gloria, Señor, queremos darte gracias, mi buen Dios, por esta mañana. Agradecerte, Señor, porque a pesar de que no estamos aquí, Señor, en cuerpo, Señor, no estamos aquí como iglesia todos reunidos, Señor, pero a la distancia, Señor, cada uno en nuestros hogares estamos deseosos, Señor, de poder como iglesia, Señor, adorarte, como iglesia, Señor, darte adoración, darte exaltación a ti, Señor, porque tú eres digno de ello, Señor. Padre, queremos poner, Señor, todo, Señor, en tus manos, Dios, que tú tomes el control de principio a fin, Señor. Padre, y que tú seas el único centro, Señor, de toda exaltación. Padre, dirige este tiempo, Señor, y donde estemos cada uno, Señor, tú estés guardando, Señor, dando protección a nuestras familias. Como es tu promesa, Señor, tú estás en medio, Señor, de tu iglesia para sustentarla, para cuidarla, Señor, para nutrirla, para fortalecerla, Dios. Así es que confiamos, Señor, en tu poder. Confiamos, Señor, en la presencia tuya, y oramos, Señor, por cada pastor, por cada familia, Señor, pastoral, por cada iglesia, Señor, donde se está predicando siempre la sana doctrina. Padre, oramos por cada uno de ellos y de ellas, Señor, para que tú cuides, para que tú guardes, que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y los defiende. En el nombre de Cristo Jesús, Padre de la gloria, ponemos en tus manos este tiempo. Amén y amén. Y así vamos a recibir a sus hermanos Kevin, que nos va a guiar, y hermano Joshua, que nos van a estar guiando con unos cantos para adorar al Señor.
Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a entonar primeramente este himno que dice: loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad. Y realmente la naturaleza le obedece a Él, nosotros debemos obedecerle a Él, y más en estos tiempos difíciles que acechan a los cristianos y pueden hacernos tropezar. Entonces vamos a cantar alegremente. Vamos a seguir alabando a Dios, y dice que, y adorándole a Él, y dice el siguiente canto, que bueno es alabar. Bueno es alabar, oh
grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es su gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Y así vamos a tener ahora una lectura de la palabra de Dios. Y como decía el canto, bueno es alabarte, Señor. Bueno es alabar el nombre del Señor. Y en todo tiempo debemos de alabar el nombre del Señor. Y quiero invitarle que adoremos a Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. También en el Salmo 33. Salmo 33. Salmo 33. Vamos a estar lectura de esta mañana. Igual en nuestras casas, en nuestros hogares, con reverencia, ¿verdad? Con respeto, vamos a estar leyendo la palabra del Señor, la palabra de Dios, Salmo 33. Y dice el Señor en su palabra: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Que Dios bendiga siempre su palabra también. Bueno, hermanos y hermanas, sabemos que estamos viviendo este tiempo, ¿verdad?, de crisis, y según nos dicen las autoridades, esto podrá empeorar si no somos responsables cada uno de nosotros con las recomendaciones, con las medidas que se nos dan. Entonces, como iglesia, hermanos, como ciudadanos, tenemos que ser responsables, ¿verdad?, con esto, de no tratar de aglomerarnos, ¿verdad?, sino que si va a trabajar, pues trate de no aglomerarse mucho con muchas personas también, y así tomar las medidas también de salud también que nos dan, de lavarnos las manos constantemente, ¿verdad?, echarnos alcohol en gel o alcohol también. Pues ya de sobra oímos las recomendaciones que se nos haga, y no debemos de minimizar, ¿verdad?, esas recomendaciones. Pero también, hermanos,
ser moderados con nuestros gastos también y cuidar también, ¿verdad? Y como iglesia debemos de aprender a ser solidarios con aquel que no tiene también. Entonces, no dude si hay necesidad en su hogar, pues no dude de hacerlo ver a la iglesia, y ahí Dios siempre será bueno con nosotros en suplir nuestra necesidad a través de otros hermanos también. Bueno, y como siempre es nuestro ruego por oraciones que tenemos permanente por hermanos y hermanas que están con quebrantamiento de salud crónica, ¿verdad? Igual oramos para que Dios cuide de cada uno de ellos, y confiamos siempre en que el Señor es bueno y misericordioso, ¿verdad? Pero también pues le ponemos en nuestras oraciones a hermana Liz con su recuperación de operación, igual por su hermana que contrajo el coronavirus, ¿verdad? Oramos por también que pronto esté mejor, igual por hermana Roxana allá en Escazú, hermana Castrito también. Oramos para que pues Dios también siga poniendo su mano, ¿verdad?, poderosa sobre ellas. Igual le damos gracias, ¿verdad? Nos comunican a hermana Ana Santana allá en Nicaragua también, pues hermana de nuestras, muchas de nuestras hermanas aquí, ¿verdad? Que pues nos han estado comunicando ya que está mejorando su salud, y le damos gracias al Señor también. Igual, bueno, felicitamos a los cumpleañeros también, ¿verdad? Si hay hermanos cumpleañeros en sus casas, pues nuestras bendiciones para ellos, nuestras felicitaciones, que el Señor continúe dándoles muchos más años de vida a cada uno de ustedes, hermanos o hermanas, ¿verdad?, en sus cumpleaños, y que Dios siga guardándoles y permitiendo que cumpla muchos años más también. Y cuando sea el tiempo que se nos permita pues reunirnos, ¿verdad?, como iglesia aquí en el templo, pues vamos a aprovechar para contar muchas monedas también. Pero bueno, oramos por cada uno de ustedes y le damos alabanza a Dios por permitirle un año más de vida. También queremos hacer pues el recordatorio sobre las ofrendas. Hermana Katia va a estar mandando la información también de cómo depositar usted su diezmo, su ofrenda. Pero si no, usted no tiene el medio de ir al banco, de hacer su depósito, pues aquí de miércoles, jueves y viernes vamos a estar por aquí, yo solo, no hay nadie más aquí, bueno, recibiendo en una cajita ahí para su ofrenda. Nada más usted ponga, vamos a tener los sobres para que usted ponga su diezmo o su ofrenda misionera, pero tenemos que aprender a ser también responsables con esto y fieles al Señor y a la iglesia también. Entonces vamos a tener ahí una cajita donde usted puede depositar su ofrenda misionera aparte y sus diezmos y ofrendas. Aquel que no pueda ir al banco, que quiera pasar aquí miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Vamos a estar esos 3 días aquí para que usted pueda cumplir con esa parte del Señor, porque igual siempre hay que, la iglesia tiene sus gastos, entonces tenemos que cumplir con cada uno de ellos. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿verdad?, en cuanto ahí a nuestros anuncios también, y queremos aprovechar también para recordar a pastores, ¿verdad?, que están en las iglesias allá a la distancia. Recordamos a hermano Nelson Campos allá en Villarreal, a hermano Alberto Mayor Gantibás, hermano Pedro Orellana en La Mora, a hermano Adrián Reyes allá en Virrí, ¿verdad?, Herbara de Heredia. Recordamos también a hermano Abraham Montoya, ¿verdad?, que está allá en Ciudad Colón. En Naranjo, hermano Ronald Alcócer, allá donde usted andaba, hermano Fernando, hace poco, allá en Palmares. Sí, ok. Allá en Palmares, hermano William Gonzalo, hermano William Mesa en Pérez Celedón también. Oramos allá por los hermanos en Santana, hermano Jairo Bonilla también. En Esparza, hermano Pastor Carlos Olivas también, ¿verdad? Y si alguno se me escapa,
disculpa, hermano Riguito, trabajando también allá, ¿verdad? En Orotina, hermano Leonel Moreno Correa también. Entonces, ahí, si alguien se me escapa, ahí me disculpa ahorita, ¿verdad? Pero oramos por cada uno de ustedes, por sus familias, por la iglesia, porque tenemos la confianza en que Dios va a cuidar de todos nosotros. Y confiamos en que Dios siempre va a proveer para las necesidades suyas como familia pastoral, pero también va a suplir las necesidades de cada miembro de la iglesia. Esa es la confianza y la promesa que tenemos en nuestro Señor también. Entonces, y así vamos a continuar ahora con un tiempo más de alabanza, de adoración, agradeciéndole a hermano Kevin Mucio, ¿verdad? Y a Joshua, que nos están ayudando con la música aquí. Y le agradecemos a Pablo Olivas también, que ahí está con el sonido, ¿verdad? Con todo este equipo. Le damos gracias a Pablo también. Y hermano Fernando Quintanilla también, que va a tener el mensaje para nosotros en esta mañana. Y gracias a usted, porque estamos por usted aquí. Estamos por usted aquí, y que está como audiencia ahí también. Pues sin ustedes no estaríamos, ¿verdad? Entonces le damos gracias a ustedes su presencia también ahí en la transmisión. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, y vamos a seguir alabando a Dios, cantando con un himno que dice que hay un nombre nuevo en la gloria. Hay
Amén. Y antes de tener el mensaje de esta mañana, vamos a entonar un último canto que dice: años mi alma en vanidad vivió. Cante fuerte. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Amén. Y así quedamos en esta mañana con el hermano pastor antes del mensaje. Gracias, hermano Kevin, por esos cantos, hermano Yocho también. Bueno, ha sido bueno alabar este tiempo a Dios a través de los cantos, ¿verdad? A través de la música, y Dios nos anima a hacerlo, ¿verdad? A adorar al Señor de esta manera, con gozo, con mucha alegría, pero también con ese mismo respeto y ese mismo gozo que hemos tenido este tiempo, ¿verdad? Del culto, lo hemos de tener ahora con mucha mayor razón que vamos a escuchar la palabra de Dios. Y hermano Fernando Quintanilla, ¿verdad?, va a compartir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios con nosotros. Así que ponga toda su atención en este momento tan importante. Hermano Fernando, puede pasar por favor. Quito esto. Los micrófonos. Mejor, está muy bien. Gracias, mis hermanos, por esa colaboración que ustedes nos brindan. Y también a ustedes ahí en sus casas, que puedan disfrutar de ese tiempo de la exposición de la palabra del Señor. Así que con todo el respeto que merece la palabra de nuestro Dios,
vamos a ir al libro de Primero de Reyes, capítulo 17, y vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos. Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros y ese mensaje está en su palabra. Así que le voy a dar su tiempo para que lo busque, porque yo quiero que también Dios le hable directamente a usted, a su corazón. Así que busque el primer libro de Reyes, busque el capítulo 17 y ahí vamos a estar disfrutando la lectura de la palabra del Señor, que dice así. Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ponemos en manos del Señor este mensaje. Le invito a que cierre sus ojos, por favor. Padre eterno, Señor, gracias por el gran privilegio que tenemos de tener tu palabra, Señor, en momentos tan importantes como estos que estamos viviendo. Qué alimento más rico, Señor, es tu palabra, y que podamos disfrutarla, que podamos tenerla en este momento. Señor, oramos para que esta exposición sea de acuerdo a lo que tú tienes, Señor. Que sean tus palabras, no las mías. Necesitamos que tú nos hables a nuestro corazón. Señor, nos disponemos con mucha atención, con reverencia, a escuchar lo que tú tienes para mí primeramente, Señor, y para cada uno de los oyentes, aquellos que están en sus casas, los que están en sus trabajos y aquellos que van a escuchar el mensaje. Tal vez no, por algún motivo no pueden verlo en vivo, pero estoy seguro, mi Señor, que en el momento que ellos lo vean, también Dios, tú les vas a hablar a su corazón. Úsame, Señor, con poder de lo alto. Guíame de acuerdo, Señor, a tus propósitos y a tus planes. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Bien, dice el versículo 17:1 que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Quién era Elías? Bueno, el versículo 1 nos aclara quién era Elías, que era Tisbita. Era de una localidad de ese nombre, localizada al este del río Jordán. Elías era un profeta de Dios, y él estaba hablándole a la nación, al pueblo de Israel, al reino del norte. Ya la nación de Israel se había dividido, el reino del norte y el reino del sur. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, leemos el contexto, lo que está en el capítulo 16, el versículo 29. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Entonces, la nación de Israel en ese momento tenía como rey a Acab. Y Acab era hijo de Omri. ¿Y quién había sido Omri? Dice el versículo 25 que Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Entonces, Omri era un rey, fue el rey también sobre Israel, pero fue un rey malo. Y Acab fue el rey que lo sucedió. Pero también dice la Biblia sobre Acab,
que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes. Entonces, todavía la nación fue cayendo cada vez de mal en peor. ¿Qué hizo Acab? El versículo 31 dice: porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciéndose Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué está pasando? Elías, como profeta de Dios, era de esta localidad de Tisbita, de los moradores de Galaad. Dios lo prepara, Dios lo encomienda para darle un mensaje a este rey Acab. Le dice que no va a llover por 3 años y 6 meses. Esto lo vemos en Santiago 5:17. No iba a haber lluvia por un periodo de 3.6 años. Elías es el vocero, el portavoz de esta noticia. Pero también Elías oró a Dios para que no lloviera, por la razón de que la nación de Israel había caído en idolatría. Y el profeta le dolía, el profeta quería que Dios hiciera algo, que Dios hiciera volver el corazón del pueblo de Israel. El que estaba gobernando, reinando, era Acab, era un rey malo, que se había casado con Jezabel. Esta reina, o esta mujer que era la esposa del rey, era una mujer idólatra, que sirvió a Baal, dice, y lo adoró. Pero ¿quién era Baal? Baal era el dios de la naturaleza. Él controlaba las lluvias, todo lo que tenía que ver con la lluvia. Y Acera era una diosa cananea, diosa de la fertilidad, y era llamada como madre de los dioses. El pueblo de Israel había caído en idolatría, estaban siguiendo a Baal y a Acera. Era un momento difícil, y todavía más con la sequía que se aproximaba. ¿Cómo podemos nosotros aprender de esta época? Una sequía, pues todos sabemos que es que no hay lluvia, y la lluvia es básica, es esencial. Necesitamos la lluvia, necesitamos el agua para las plantas, para traer el alimento, para los cultivos, para tomar. Al quitar el agua, iba a ser un caos. Y por un periodo de 3 años y 6 meses, era mucho. Iba a ser desastres. Iba a traer mucha aflicción, muchas necesidades sobre la nación de Israel. Como Elías era el mensajero de Dios, como Elías, como el profeta, el siervo de Dios, que traía este mensaje, que anunciaba esta sequía, él también la iba a sufrir. Y entonces viene palabra de Jehová diciéndole, le dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y dice que ahí él iba a beber de ese arroyo, y los cuervos, Dios había mandado que los cuervos, estos animales, le iban a llevar pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y el versículo 5 dice que: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. En esta mañana yo he titulado este mensaje: ¿qué hacer en épocas de sequía? ¿Qué podemos hacer en momentos de crisis? La sequía es una crisis, una adversidad. ¿Qué podemos hacer usted y yo para poder hacerle frente a esa situación? 3 cosas vamos a ver esta mañana, así brevemente, que nos pueden ayudar como consejos basados en la palabra de Dios para ayudar a enfrentar estas épocas, estos tiempos de sequía. Lo primero está en el versículo 2 y dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Vino a él palabra de Jehová.
lo primero que debemos de hacer es escuchar la voz de Dios. Mis hermanos, es básico, es esencial escuchar la voz de Dios en momentos de sequía, en momentos de debilidad, en momentos adversos, en momentos en que las cosas no están bien. Qué importante es que nosotros escuchemos la voz de Dios. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Hebreos sobre lo importante de escuchar? No mis palabras, no las palabras de hombres, sino la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, es eficaz. O sea que la palabra de Dios tiene efectos. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios sirve para restaurar, para exhortarnos, para ayudarnos a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. Elías había anunciado una sequía, y en esos momentos es que viene la palabra de Dios. O sea que Dios nos habla en momentos de sequía espiritual. En momentos de adversidad viene la palabra de Dios. Viene el auxilio, el socorro a través de la palabra de Dios. También aprendemos un poquito más sobre la palabra misma. Dice en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice así. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es viva, es eficaz, pero también la palabra de Dios es útil. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye para que estemos capacitados, para que seamos hombres de bien, para que hagamos buenas obras. Y también el Salmo 19 dice el verso 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Qué importante, mis hermanos, que nosotros en este momento que pasamos una crisis, que podamos deleitarnos en la voz, en la palabra de Dios, porque nos va a alegrar si estamos tristes, nos va a dar consuelo, nos va a dar esperanza, pero también nos va a exhortar. Si estamos haciendo algo malo, nos va a corregir, nos va a instruir y nos va a hacer perfectos. Por eso es que en el momento justo, preciso de la sequía, vino a él palabra de Jehová. Esté atento, porque en estos momentos de dificultad es que viene la voz de Dios, porque nuestros oídos están sensibles, estamos un poco más dispuestos a escuchar la voz de Dios. Lo primero es escuchar la voz de Dios. Versículo 3 de Primero de Reyes 17 le dice Dios al profeta Elías: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Lo segundo que debemos de hacer en momentos así es seguir las instrucciones de Dios. Muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios, pero no seguimos las instrucciones.
Y entonces pensamos que la palabra de Dios no es viva, que no es eficaz. Pero no es problema de la palabra de Dios. Es problema de nosotros, que no seguimos las instrucciones. Vea que le dice Dios al profeta: apártate de aquí, vuélvete al oriente, o sea, dirígete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Tenía que hacer 3 cosas: apartarse, dirigirse y esconderse. ¿Por qué razón él tenía que hacer esto? Recuerde que Elías era el profeta que había anunciado y que había orado para que no lloviera. Claro, este rey Acab, este rey malo, este rey perverso, iba a querer vengarse, iba a buscar al profeta Elías para matarlo. Entonces Dios estaba cuidándolo, Dios estaba protegiéndolo. Por eso le dice Dios: apártese, váyase al oriente y escóndase en el arroyo. ¿Por qué son importantes esas instrucciones? Bueno, si Elías no hubiera hecho caso a la voz de Dios, el rey lo hubiera buscado, lo hubiera encontrado, lo hubiera matado. Las instrucciones de Dios lo que buscan es protegernos, es ayudarnos. Cuando Dios nos dice algo, es por Él está buscando el bien para nosotros. Él desea lo mejor, Él desea cuidarnos. Y Dios es nuestro refugio, nuestro castillo en momentos de dificultad. Tenemos que refugiarnos, tenemos que ser obedientes a las instrucciones de Dios. Si seguimos las instrucciones, vamos a encontrar en Él protección, dirección. Qué importante, porque nosotros cuando estamos en momentos difíciles nos alocamos, no sabemos para dónde ir, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones nos confunden y perdemos nuestro rumbo. Pero Dios está ahí para decirnos a dónde es que tenemos que ir. ¿Dónde es que está el arroyo de Querit? ¿Y por qué el arroyo? Porque ahí estaba el lugar donde Dios iba a proveer, iba a traer sustento al profeta Elías. Escuche la voz de Dios. Siga las instrucciones de Dios. Apártese, dirígete y escóndete. Dios nos va a dar las instrucciones para que las obedezcamos. También es importante reflexionar, meditar sobre de qué cosas nosotros tenemos que apartarnos, de qué cosas nosotros tenemos que alejarnos, hacia dónde es que debemos de ir. Si usted esta mañana necesita apartarse, Dios le está diciendo apártese, deje esas cosas, es porque Dios quiere lo mejor para su vida. Si Dios lo está dirigiendo, déjese llevar por la guía de Dios. Permanezca en el arroyo. Dios sabe cuál es el mejor lugar. Y lo tercero que Dios le dice al profeta en el versículo 4: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, lo tercero es que nosotros debemos de alimentarnos de la provisión divina, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios había preparado un arroyo. Un arroyo es como un yurro que le llamamos nosotros, ¿verdad? No es un río, es un arroyo, una quebrada. Sí, podría ser una quebrada, pero temporal, no es permanente. Entonces Dios había dispuesto
de este arroyo y le había mandado a los cuervos que le llevaran de comer ahí. Entonces, Dios es el que da la provisión. Nosotros necesitamos solamente alimentarnos de esa provisión, beber agua del arroyo que Dios había preparado para Elías, el pan y la carne que traían los cuervos. Dios se preocupa por sus siervos, por sus hijos, en momentos de dificultad, en momentos de necesidad, de sequía. Dios no va a olvidarse de usted, siempre y cuando usted haga las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme al mandato de Dios. Si usted obedece, si usted se aparta, si usted se dirige y se esconde bajo sus alas, como dice el salmista, si usted se refugia en Él, usted va a encontrar en Él la provisión necesaria para enfrentar las adversidades. Porque, mis hermanos, Dios siempre va a cuidarnos, Dios siempre va a sustentarnos en momentos difíciles. Y Dios ha dispuesto lo mejor para nosotros. ¿Cuál debe ser nuestro alimento? ¿A dónde? Elías fue sustentado por el arroyo y por unos cuervos. Nosotros tenemos un sustento mucho mejor, mucho mayor. Dice en Juan capítulo 4, versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en Juan capítulo 6, versículo 35, también tenemos esta promesa. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nosotros tenemos la provisión más hermosa. Tenemos el pan de vida, que es Cristo. Tenemos el agua de vida, que si nosotros vamos a tomar, alimentarnos de esa agua, no vamos a tener sed jamás. ¿Por qué no aprovechar los momentos difíciles, los momentos adversos, para alimentarnos de la provisión de Dios, para alimentarnos de la palabra de Dios? Use este tiempo ahí en sus casas para escudriñar la palabra, para leer la palabra, para meditar en la palabra y reflexionar en ella. A veces, y ya nos cansa, ¿verdad?, escuchar tantas noticias sobre este virus. ¿Por qué no mejor buscar refugiarnos en Dios, leer su palabra, meditar en ella? Porque la palabra le va a confortar, le va a llenar de esperanza, de gozo, y le va a alimentar su espíritu y le va a dar vida. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Como conclusión, tenemos tres cosas para hacer. Escuchar la voz de Dios, seguir las instrucciones y alimentarnos de la provisión divina. Escuche la voz de Dios, obedézcala. Dios sabe dónde está el arroyo, Dios conoce cuál es el mejor lugar, qué es lo que le conviene. Aliméntese de esa fuente de vida que es Jesucristo. Quisiera orar por usted. Si está pasando alguna necesidad, si tiene un momento de confusión,
Si usted quiere que Dios le hable directamente a su corazón en esta mañana y le muestre cuál es el mejor camino, hacia dónde dirigirse, y también si necesita de provisión, de alimentos, sean físicos, sean espirituales. Yo quiero orar allí en sus casas. Usted puede cerrar sus ojos. Yo no conozco sus necesidades, pero estoy seguro que Dios sí. Y quiero orar para que Dios sea quien le hable en esta mañana. Señor mi Dios, muy contento, Padre, muy agradecido, porque tú siempre nos hablas en momentos difíciles, adversos. Ahí estás tú, Señor, para darnos el mejor consejo, para darnos las instrucciones. Y sabemos que ya tú las has dado, Padre, porque están en tu palabra. Están ahí disponibles. Lo que tenemos que hacer es abrir la palabra de Dios. Es leerla. Es meditar en ella. Porque ahí es donde está el alimento. Ahí está, Señor, lo que nosotros necesitamos escuchar. Tú le hablaste al profeta Elías en el momento preciso. Háblanos, Señor. Tú que conoces nuestras necesidades, nuestras angustias. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Señor, y si esta sequía, si este problema que estamos viviendo a nivel mundial es necesario por nuestra rebeldía, ayúdanos, Señor, a meditar, a reflexionar. Si tenemos que apartarnos, dirigirnos, si tenemos que hacer cambios en nuestra vida, y a veces los cambios son drásticos. Tú estabas tratando con la nación de Israel por el pecado de idolatría. Habían provocado tu ira, Señor. Si nosotros como país también te hemos provocado, como pueblo te hemos fallado, como familias y personalmente, si hemos hecho las cosas mal, las estamos haciendo, es tiempo de reflexionar. Queremos que nos hables. Corrígenos, Señor. Instrúyenos. Redargúyenos, Padre. Entendemos bien, mi Señor, que tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes y tienes control de este problema mundial. Y si es mundial, Señor, es porque todos te hemos fallado. No hay ningún ser humano, dice tu palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y hemos hecho cosas malas. Pero, Señor, en medio de las dificultades, ahí estás tú. Y tú enviaste, Señor, a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el refugio eterno. Jesucristo es el único que puede librarnos de la condenación y puede alimentarnos en momentos de dificultad. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Señor, si hay alguien que nos está escuchando o que nos va a escuchar en algún momento y aún no ha entregado su corazón a Cristo, está en condenación, porque la Biblia dice eso. No lo digo yo, lo dice tu palabra. Pero hay una promesa, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Tú estás dispuesto, Señor, que hoy sea un día de salvación para aquellos que aún no te conocen, que puedan reconocer sus pecados, arrepentirse y pedirte perdón de una manera sencilla. Es solamente decirle: Padre, reconozco que soy una persona pecadora, que he fallado, he hecho las cosas mal,
Pero entiendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a dar su vida. Él murió, pero también resucitó para traer perdón, para expiar, para pagar el precio por nuestros pecados. Y aquella persona que cree en ese sacrificio tiene perdón de pecados y vida eterna. Yo lo creo, yo lo acepto, y te pido que me recibas como un hijo tuyo. Entre en mi vida para que tu Santo Espíritu llegue a morar en mí y me haga tu hijo, me selle con el sello de tu Espíritu Santo. Te pido esto en el nombre precioso de Jesucristo. Esta es la oración que usted debe hacer, pero con fe. Si usted la hace, tiene perdón de pecados y tiene la vida eterna y es un hijo de Dios. Gracias, mi Señor, por este momento, por el tiempo, por la tecnología, por los hermanos que están acá, que han hecho posible esta transmisión. Y oramos, Señor, para que cada día más personas puedan escuchar este mensaje, lo puedan reproducir y que sea de bendición para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Mi hermano pastor. Bueno, le damos gracias a Dios por el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Hermano Fernando ha compartido con nosotros. Y recuerde los 3 puntos que vimos: es escuchar, es oír la palabra de Dios, es seguir segundo las instrucciones que Dios nos da, y tercero, alimentarnos siempre de la provisión de Dios. Tome en cuenta durante su vida esos 3 aspectos para que reciba siempre la bendición de Dios, sea llamado bienaventurado, ¿verdad? Y recuerde que Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre dice muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, el Señor nos da la promesa que Él va a venir por nosotros, a todos los que creen en su nombre. Así es que asegúrese, usted como oyente, asegúrese de que usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, que ha creído en el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario, y que Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Que usted se alimente de la presencia del Señor Jesucristo para vida eterna. Y una vez más, gracias a Dios por este tiempo, y le queremos invitar para ahora en la tarde, a las 5 de la tarde, que vamos a tener la transmisión de la tarde, ¿verdad? Para que usted pueda conectarse también y podamos seguir adorando al Señor. Entonces, Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y nos vemos a las 5 de la tarde, si Dios lo permite. Bendiciones para todos en sus casas y cuídese. Dios les bendiga. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su voz.